En esta ocasión vamos a comenzar con el doctor Julio Antonio Lilo Jover. El doctor Julio Antonio Lilo Jover es doctor en psicología y profesor catedrático en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2001. Dirige el equipo de investigación Color, Discapacidad, Categorización y Diseño Universal. Es autor o coautor de más de 130 publicaciones, la mayor parte en inglés, incluyendo capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Entre estas últimas destacan Color Preference in Red-Green Dichromats, publicado en la revista Líder Mundial en Ciencias Multidisciplinaria, Proceedings of the National Academy of Science. Este artículo fue merecedor del premio CEPEX, Sociedad Española en Psicología Experimental, al mejor artículo de psicología experimental del año 2015. Felicidades, doctor. Julio Lilo es autor o coautor de 4 libros en español relacionados con psicología de la percepción y ergonomía, y entre ellos destaca Percepción del color y daltonismo. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Nos da mucho gusto que España esté presente en nuestro congreso y le damos la palabra. Gracias por estar aquí, Georgina. Bien, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Mexicana del Color la posibilidad de estar aquí en esta mañana mexicana. Como ya se ha comentado, soy el director de un equipo de investigación de la Universidad Complutense y mi comunicación tiene como título Fluencia, Preferencias y Uso del Color, Diferencias entre Géneros. Aunque ahora haré un pequeño resumen de los aspectos que voy a comentar, lo que quiero llamar la atención es que voy a comentar 2 tipos de datos. En uno de ellos no van a aparecer diferencias significativas entre hombres y mujeres, aunque probablemente al principio ustedes esperen que sí aparezcan esas diferencias. Y en segundo lugar va a pasar lo contrario. En un punto donde probablemente ustedes no esperen que aparezcan diferencias, sí las van a ver. Este segundo punto tiene que ver con la imagen que tenemos en pantalla. Creo que ven mi cursor, ¿no? Lo ven moverse por aquí a la derecha. Este es el icono del Congreso y lo hemos modificado para simular cómo lo ve un determinado tipo de daltónico. Pues bien, la diferencia sorprendente que vamos a encontrar es que en un aspecto que tiene que ver con cómo se procesa el color, nos vamos a encontrar con que las personas daltónicas, a pesar de que ven las cosas bastante distintas a como es habitual, se van a parecer más los daltónicos, que son casi todos varones, a los varones normales y van a ser distintos a las mujeres comunes. Hay muy pocas mujeres que sean daltónicas. Entonces, lo que vamos a empezar es exponiendo cuál es el marco conceptual en el que trabajamos, que no es otro que el de los términos básicos de color. Y en este apartado hablaremos de una investigación que tuvimos la suerte de realizar con 2 universidades del otro lado del charco. La Universidad de Guadalajara en México y la Universidad de la República en Uruguay, en Montevideo. Entonces hablaremos de las semejanzas y diferencias entre el mexicano y el castellano, y después hablaremos de esta investigación que ya adelantaba, donde comparamos cómo procesan los colores hombres y mujeres. Y hablaremos un poco de qué es el daltonismo, porque como ya les he adelantado, lo sorprendente es que a pesar del fuerte efecto que produce el daltonismo en la forma de ver los colores, las preferencias cromáticas de los hombres, sean daltónicos o no, se parecen en un aspecto fundamental. Los hombres preferimos aquellos estímulos fáciles de procesar, fáciles de denominar, y esto no sucede en el caso de las mujeres. Bien, empecemos con el marco conceptual. Como les he dicho, nosotros trabajamos con términos básicos de color. Hablar de términos es hablar de categorías y por lo tanto es bueno tener clara la diferencia entre lo que es discriminar y lo que es categorizar colores. En esta imagen que tenemos aquí verán ustedes una especie de hexágono de colores
y está claro que todos y cada uno de los hexágonos que yo ahora estoy señalando son discriminables entre sí. Por ejemplo, este azul que tenemos acá arriba, lo verán ustedes, lo verán ustedes más oscuro y más saturado, más cromático, que este que estoy señalando ahora, que es más claro y menos vivo, menos cromático. Sin embargo, todos estos estímulos los agrupamos en una misma categoría, la categoría azul. Y esto es muy importante porque sabemos que las personas comunes somos capaces de diferenciar más de 4 millones de colores, pero normalmente trabajamos con un número mucho más reducido de categorías. Categorizar es, por lo tanto, agrupar estímulos diferentes en una misma categoría que puede ser denominable mediante un término. ¿Qué son términos básicos de color? Pues sería el menor conjunto de términos, y esta palabra es clave, monolexémicos, precisos para denominar colores en un lenguaje. En el caso del español hablado en México, a partir de ahora el mexicano, los 11 términos básicos son los que aparecen aquí: rojo, verde, azul, amarillo, blanco, negro, gris, rosa, naranja, morado o violeta y café. Y café es un término muy importante porque los que utilizamos en la versión del español que hablamos en España, a partir de ahora lo llamaremos castellano, pues no utilizamos como categoría el término café. Lo que ustedes, los mexicanos, llaman café, nosotros normalmente lo llamamos marrón. Esta es la portada del artículo donde publicamos este trabajo, y lo que comentamos ahora viene de este trabajo en Frontiers in Psychology. En breve, ¿qué hicieron los participantes en nuestra investigación publicada en el 18? Pues hicieron dos cosas diferentes. En primer lugar, con los ojos cerrados, y esto es muy importante, tenían que escribir o decir en voz alta todas las denominaciones de color que venían a su cabeza en un par de minutos. Y no nos encontramos diferencias en el número de términos que aparecían en las listas de hombres y de mujeres. ¿Y por qué no salió? Cuando en otras investigaciones sí hay diferencias y siempre en el mismo sentido. El mismo sentido es que las listas de las mujeres contienen más términos que las de los hombres. Bueno, el hecho fundamental es que las respuestas que nosotros recogíamos eran respuestas de un solo término, monolexémicas. Entonces, cuando imponemos esta restricción, desaparecen las diferencias en el número de listas entre hombres y mujeres. Si ustedes quieren ver situaciones donde con una técnica parecida sí hay diferencias, pues vayan al artículo de Milonas y colaboradores del 2014 que aparece citado al final, o al del IN del 2001, que son clásicos. Entonces, ¿qué han encontrado estas otras investigaciones? Pues que, en efecto, las mujeres tienen un vocabulario más extenso y elaborado que los hombres. La causa de esto es que ellas utilizan más hipóminos que nosotros, términos como escarlata o chartreux, términos más elaborados como verde esmeralda, rosa cereza, términos con más calificadores, verde claro. En comparación, los hombres tendemos a utilizar predominantemente términos básicos, los 11 que les leí antes, como mucho acompañados de modificadores, claro, oscuro, vivo, saturado, o nombres compuestos, verde, azulado. ¿Y por qué sabemos que lo que los mexicanos llaman café es lo mismo que los castellanoparlantes, que los españoles de España denominamos marrón? Lo hicimos mediante dos técnicas. Las dos técnicas se valían del uso de transiciones cromáticas. Aquí tienen ustedes una transición cromática. En un extremo tenemos un ejemplo muy bueno de una categoría, bueno, no sé cómo está saliendo en sus ordenadores, pero tengo la esperanza de que esto lo vean claramente como un buen verde, y al otro extremo de esta transición tendríamos claramente un buen azul, y conforme vamos moviéndonos de izquierda a derecha, el verde se va transformando en azul. En nuestros experimentos había que ajustar una pequeña regleta con un programa informático para seleccionar el color que estaba a mitad de camino perceptivamente entre los dos extremos. Entonces,
Lo que pedíamos a nuestros colaboradores era, primero, que denominaran los colores de los extremos, verde y azul, y nos encontramos que si en un extremo había lo que un castellano parlante llamaba marrón, el 100% de los mexicanos parlantes lo denominaban café, y por otra parte pedíamos que ajustaran esta regleta para delimitar dónde estaba la frontera entre las dos categorías. Y nos encontramos con que las fronteras de café con verde, de café con rojo, de café con todas las otras categorías básicas donde había frontera eran idénticas. Por tanto, la misma muestra de colores que los mexicanos llaman marrón es la que los españoles llamamos, los españoles llamamos marrón, los mexicanos lo llaman café. Por lo tanto, sería la misma categoría con dos términos diferentes. Brevemente, pasemos al siguiente estudio. Fluencia. ¿Qué es esto de la fluencia? ¿Y por qué nos interesa ver la fluencia, el daltonismo y comparar a mujeres y a hombres en preferencias cromáticas? Empecemos por el principio y seremos muy breves. Los daltonismos son alteraciones en la visión del color, para que ustedes lo entiendan mejor. Aquí arriba tenemos un hexágono de colores que podía ser el estímulo original y abajo hemos cambiado estos colores para simular cómo los ven los daltónicos de un determinado tipo, en este caso deuteranopes. Bien, el daltonismo, como todo el mundo sabe, casi siempre tiene un origen genético asociado al cromosoma X y por eso es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Pero lo que nos importa ahora es que el daltonismo produce una reducción en la gama cromática. Para una persona común está claro que lo que tenemos en este círculo aquí arriba es muy fácil de diferenciar en denominación también de lo que tenemos aquí abajo. Lo de arriba sería una zona de azules, lo de abajo sería una zona de morados. Pero imagínense ustedes que viesen las cosas así. Prácticamente tendrían las mismas sensaciones cromáticas y les resultaría difícil saber cuándo hay que denominar algo azul o cuándo hay que denominarlo morado. Por lo tanto, los daltónicos tienen ciertas dificultades para utilizar las categorías cromáticas básicas. El artículo que voy a comentarles ahora y donde viene la información es probablemente nuestra mejor publicación. Estamos orgullosos de haber publicado aquí en el Proceedings of the National Academy of Science. Está considerada, recuerdo a muchos baremos, la tercera revista más potente a nivel mundial, después de Nature y Science. Y lo que nos interesaba era comparar las preferencias de color en 4 tipos de personas. Por supuesto, en daltónicos, en dicrómata rojo-verde, pero también en hombres y mujeres con visión cromática normal, los clásicos tricrómatas comunes, a las que pertenecemos casi todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos fundamentalmente 2 cosas con el conjunto de estímulos que tienen ustedes aquí arriba. Lo que pedimos tanto a daltónicos como a personas comunes es que denominaran, por ejemplo, decir que esto es rojo, decir que esto es, si ustedes lo piensan así, que es naranja, denominaran y que evaluaran su preferencia. Pues este color me gusta mucho, este color me gusta poco. Medimos las latencias, esto es el tiempo transcurrido entre la presentación del estímulo y la aparición de la denominación, y por supuesto otras variables como puede ser la consistencia de las denominaciones. La consistencia puede ser intra, en la misma persona. Si en 2 ocasiones se dice lo mismo, pues estoy en una situación de persona que es consistente, o la consistencia inter. Si distintas personas coinciden en la denominación, tendríamos consistencia interobservadores o, si ustedes prefieren, consenso. Y, por supuesto, las respuestas las relacionamos con el funcionamiento de mecanismos psicológicos. Veamos los estímulos que estamos utilizando. El conjunto de los estímulos que utilizamos se puede dividir en 2 partes. Uno, los estímulos A, serían similares a los que utilizó en una investigación anterior, Palmer y Sloan, también publicado en el PNAS, y como ven tienen
tres partes este conjunto de Palmer y Slough. Tenemos aquí estímulos saturados, estímulos muy cromáticos, y luego estímulos poco saturados claros, poco saturados oscuros, y además de los ejemplares de Palmer y Slough, nosotros incluimos un buen ejemplar de las 11 categorías básicas del español, que son idénticos estas categorías en Argentina, por relacionarlo con la comunicación anterior, en Uruguay y en España. Vamos a empezar a ver los resultados. Fíjense ustedes que vamos a utilizar aquí en el eje de las X una nomenclatura que a mí no me gusta especialmente, pero fue la utilizada por Palmer y Slough, y está basada en el uso de un atlas de colores muy conocido, el Munsell. Y como ven aquí, tenemos una serie de denominaciones: R de red, O de orange, yellow, chartreuse, green, cyan, blue and purple. Y por lo tanto aquí lo que estamos poniendo es distintos tipos de estímulos, y en el eje de las Y lo que tenemos es la preferencia por los colores. La gente tenía que decir si el color le gustaba mucho o poco. Una puntuación próxima a 9 es una evaluación muy positiva, y una puntuación próxima a 1 es una puntuación muy negativa. Cada uno de los puntitos que aparecen en estas líneas es la media para un grupo de participantes. Y como ven, aquí tenemos pues 3 líneas. Para el caso de los hombres, esta es la línea de los estímulos saturados, estos que tenemos aquí, igual que en el caso de las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, cada punto aquí es uno de los estímulos, ¿vale?, de esta línea, que es la línea de los colores saturados. Aquí tenemos la línea de los colores desaturados y claros, y aquí la línea de los colores desaturados y oscuros. Y lo que nosotros replicamos, igual que habían encontrado ya anteriormente Palmer y Slough, es que se producía este bajón en las preferencias. Aunque en los términos que utiliza la escala Munsell, estos serían naranjas oscuros, amarillos oscuros, para un mexicano estos serían marrones, y para un mexicano estos serían cafés, y para un español estos serían marrones. Entonces nos encontramos que en hombres y mujeres nos encontramos peores resultados para las categorías que son dependientes de la claridad. Vamos a ocultar esto. Dependientes de la claridad, y el efecto fue mayor para las mujeres, significativamente mayor para las mujeres que para los hombres. Además, bueno, por eso nos encontramos con que la diferencia de alturas entre la elipse roja, donde se produce el efecto, digamos, negativo de preferencia contra los marrones, y aquí tenemos las zonas de los estímulos azulados, que incluyen lo que nuestros colegas uruguayos y argentinos pues llamarían celestes, que estarían por aquí. Esta diferencia, como ya hemos dicho, es mucho mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Pasemos ahora a los estímulos específicos que utilizamos nosotros, los correspondientes a las denominaciones focales, los correspondientes a las mejores representaciones de los estímulos. Nos vamos a encontrar con cosas que obviamente todo el mundo espera, y es claro, después del inicio de la magnífica conferencia anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, que para Pink, que tenemos aquí, esta curva, que es la curva de las mujeres, tiene un máximo respecto a la curva de los 3 grupos de varones participantes. Así que en rosa hubo más preferencias para las mujeres, mientras que hubo, por ejemplo, más preferencias para el azul, el negro y el blanco en el caso de los hombres. Pero fíjense ustedes, ahora viene el resultado más importante, el resultado del cual estamos más orgullosos porque no es intuitivo. Estamos trabajando con un concepto que es el de fluencia, facilidad de procesamiento.
En el caso de la tarea principal de nuestra investigación, que era la de denominar colores, yo puedo decir que un estímulo es fácil de procesar, tiene alta afluencia, cuando produce 4 cosas. Primero, baja latencia. Eso quiere decir que pasa poco tiempo desde que se presenta el estímulo hasta que se produce la respuesta. Además, un estímulo fluente es el que produce respuestas no raras. Todo el mundo contesta más o menos lo mismo. Eso quiere decir que hay pocos errores, hay alta consistencia interna. La gente dice la misma denominación para el mismo estímulo en distintas ocasiones y hay consistencia externa o consenso entre distintas personas. Y aquí tenemos los resultados que estaba comentando. Vamos a ver la correlación de Pearson entre preferencia y estas 4 medidas que les acabo de comentar. La presencia de asteriscos quiere decir que estas correlaciones son significativas. Aquí tenemos el grupo de los varones que no tienen alteraciones cromáticas y en los 4 indicadores de fluencia se obtienen diferencias significativas y lo mismo pasa, y en algunos casos incluso un pelín más fuerte, para los 2 tipos de daltónicos con los que estuvimos trabajando, pero no sucedió en el caso de las mujeres. Esto es, los varones, los 3 tipos de varones que participaron en esta investigación, preferían los estímulos que les eran especialmente fáciles de procesar, fáciles en este caso de denominar. Aquí tenemos los resultados, esto ya no son correlaciones, esto es la proporción de la varianza explicada y en el caso de los varones, varones comunes, no daltónicos, la proporción de la varianza explicada fue de casi el 50%, esto es muchísimo. Pero en el caso de las mujeres, la proporción de la varianza explicada por tiempos de reacción, que es el indicador que ahora estamos comentando, fue prácticamente ninguna. Aquí tenemos el dato de los protanopes y aquí cada uno de los puntitos está en un color que reproduce los colores que presentamos en nuestra investigación, con las variaciones que puede producir el cambio de pantalla. En conclusión, vamos bien de tiempo, yo creo que sí, nos hemos encontrado con que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en el número de términos básicos monolexémicos incluidos en estas listas que hacíamos. Eso quiere decir, esencialmente, que hombres y mujeres utilizamos esencialmente, o podemos utilizar esencialmente de manera muy parecida, los términos básicos, los términos comunes, los que permiten la comunicación entre los hablantes comunes de un idioma. Pero, por supuesto, sí que hay diferencias, como han demostrado otras investigaciones, si los términos de los que estamos hablando son los no básicos, los que no son comunes entre todos los hablantes de un idioma. Por otra parte, también hemos encontrado que hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en sus preferencias cromáticas, tanto en qué categorías o representantes prefieren y por qué las prefieren. Concretamente, las categorías donde los mejores ejemplares son preferidos por los hombres más que por las mujeres son los de azul, incluyendo la versión celeste, negro y blanco. Y las mayores preferencias en mujeres para rosa, que probablemente tengan, al menos en gran medida, un importante componente cultural, como en el caso de los anteriores resultados. También nos hemos encontrado con que nosotros hemos replicado este resultado ya conocido de que hay ciertos colores que para las dimensiones con las que nosotros trabajamos, que son los de Palmer y Sloan, que son 4 grados de ángulo visual, o si prefieren ustedes, tamaño de móvil a distancia de brazo extendido, pues este efecto de no gusto del color café pues aparece y aparece más en mujeres que en hombres. Por último, como hemos visto, sabemos que hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en sus preferencias cromáticas y sabemos que en el caso de los varones
Una de las razones es la facilidad de procesamiento. No tenemos tan claro cuáles son las causas de las preferencias de las mujeres, aunque estamos trabajando en ello. Sin duda, hay ciertas conductas que en nuestra sociedad son más femeninas que masculinas, que hacen que sea más útil una diferenciación más fina de las categorías cromáticas. Y nada más, a continuación tienen ustedes las referencias básicas. En azul están las dos referencias que tienen que ver con las investigaciones que les he comentado. Y si tenemos tiempo, sería un placer contestar a alguna de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor, muy interesante. La experimentación rígida es sumamente importante para el avance de las investigaciones. Muchas gracias. Y Mónica Cubelier pregunta si no dijo el perfil de los encuestados, ¿cuántos y qué edades tienen? Sí, vamos a ver. Trabajamos fundamentalmente con población universitaria de edades semejantes. Pues recuerden ustedes que estamos hablando de dos investigaciones diferentes, ¿no? Pero en ambos casos trabajamos con población fundamentalmente universitaria, podríamos decir, y de años medio tardíos del grado en psicología. Y lo hicimos, por ejemplo, en el estudio con los colegas uruguayos y mexicanos para que fuera fácil buscar poblaciones parecidas. Entonces, estudiantes universitarios de entre 20 y 27 años de edad, más o menos. Muchas gracias. El doctor José Luis Caivano pregunta, ¿la facilidad de procesamiento influye favorablemente en la aceptación o preferencia? He ido un poco mal la pregunta, ¿me la pueden repetir? ¿La facilidad de procesamiento influye Sí. favorablemente en la aceptación o preferencia? Sí, en el caso de los varones es muy claro. Los estímulos más fáciles de procesar son aquellos que los varones preferimos. No sé, ¿hay alguien más que te quiera preguntar? Fíjense además un pequeño detalle para que vean ustedes la referencia. Por ejemplo, hay estímulos que producen colores fáciles de procesar en personas comunes, pero no en daltónicos, porque los daltónicos pueden no tener muy clara la diferencia. Por ejemplo, estímulos que, utilizando la pobre nomenclatura que tenemos los varones, yo denominaría como verde amarillento y rojo amarillento o naranja, si ustedes lo prefieren. Esos son estímulos relativamente difíciles para los daltónicos y a ellos no les gustaban. Entonces, el mismo estímulo puede estar considerado como más agradable para varones no daltónicos que para daltónicos, porque la dificultad de procesamiento era distinto. Pero como nosotros medimos la facilidad de procesamiento, lo que sí era constante es que eran los estímulos que eran fáciles para procesar para alguien, varón, era un estímulo preferido. Por ejemplo, los buenos amarillos fueron muy preferidos tanto por varones como por daltónicos. Bueno, Sí, es muy saturado el amarillo, ¿no? Es muy sí, muy vibrante. saturado y claro. Sí, claro. Es el clásico amarillo que ningún daltónico tendría dificultades para denominar como amarillo. Y para asimilarlo, ¿no? También. Dice Claro. Andrea Yáñez, ¿se sabe si al existir una transición sexual a nivel hormonal puede alterar la percepción del color? En principio no. En principio, la percepción del color, con la salvedad de la gente que tiene alguna peculiaridad, como es el daltonismo, la percepción de color de hombres y mujeres es muy parecida. Incluso en el caso, esto es una curiosidad científica, ¿no? Pero yo soy profesor de percepción en la Complutense y hace años que les digo a mis alumnos que les cuento una mentira, pero que es una mentira poco importante. La mentira que solemos contar
es que la mayor parte de los seres humanos, hombres o mujeres, tenemos 3 tipos de conos en la retina, de las células que responden a la luz. Y bueno, es una pequeña mentira. ¿Por qué? Porque en realidad hay como un 15-17% de las mujeres que tienen 4 tipos distintos de receptores. Lo que pasa es que el Claro. 4º receptor femenino es tan parecido a uno de los que hay que a efectos prácticos podemos seguir diciendo que en personas comunes, ciclómatas como nos denominamos, la percepción de color de hombres y mujeres es muy parecida. Por lo tanto, si hay un cambio de sexualidad, pues no tendría por qué influir en absoluto en la percepción. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Haremos gracias. llegar su constancia prontamente. ¿Mm? Y gracias por su participación, fue muy interesante su Pues muchas conferencia. gracias por permitirme estar aquí y espero seguir en Y contacto a con nosotros por ustedes. escucharlo. ¿Eh? Gracias.